llegamos a este tiempo, la Navidad es un tiempo especial y huele, ¿verdad? Porque viendo las luces, y ya ves la televisión, como ya casi lo están celebrando en muchos sitios, es un tiempo de intimidad, de recogimiento con la familia. Hay algo diferente. Yo no sé a vosotros, a mí a veces me surgen sentimientos opuestos. Por una parte me produce la alegría, ¿verdad?, de estar con la familia, de estar en ese tiempo celebrando algo que para el creyente es lo fundamental, la venida de Jesús, el nacimiento de Jesús, pero siempre falta algo. Y esos sentimientos están ahí, no los puedes, ¿verdad? Yo creo que quienes sois de fuera y estáis ahora aquí en España lo entendéis muy bien, cómo echaréis de menos vuestras familias, vuestras casas, vuestros padres, y cómo quisierais tener ese tiempo disfrutándolo, ¿verdad?, alrededor de una comida y sentir la alegría, el abrazo, el beso, la caricia de vuestros padres, de vuestros hermanos. Así es la vida. Pero mirad, la Navidad solo tiene sentido, ¿verdad?, si no lo dejamos en un sentimentalismo de ver a un bebé naciendo en un pobre mesón y no lo vemos la historia completa desde el pesebre hasta la cruz. Porque Cristo desciende, ¿verdad?, y nace con un propósito y una determinación de llegar a la cruz. Y llegar a la cruz por amor, para traernos paz, gracia y perdón. Si la Navidad se queda solo en ese concepto, ¿verdad?, de ver a un niño nacido en un pobre pesebre, no entendemos la historia y no entendemos el mensaje y el propósito de lo que es la Navidad. Al final, Cristo viene y viene para traer paz a nuestras vidas y llenarnos de propósito, de bendición y llenarnos del amor de Dios, de su gracia, de su perdón. Y ahí la Navidad cobra sentido, cuando la Navidad se queda solo en lo que es la fiesta, y eso es lo que más hoy día hay, lo que es la fiesta, el disfrute, los regalos, perdemos de perspectiva. Así es que la Navidad también es recogimiento, es reflexionar, también tener un tiempo de poder meditar en lo que ha significado para nuestras vidas, cada uno de nosotros y para el mundo, la venida de Cristo, el descenso, ¿verdad? Ese bebé nacido en un pobre mesón, pero con el propósito de llegar hasta nuestros corazones y traer paz, traer gracia y traer perdón. Bueno, los líderes, los ancianos de la Iglesia, ellos han escogido pues un pasaje donde cada domingo se va a dar un nombre dado a la persona de Jesús, a la persona del Mesías que había de venir, en lo que es el texto de Isaías capítulo 9, verso 6. Y Isaías 9, 6 dice así, el texto bíblico. A mí me dijeron, bueno, escoge, digo, bueno, yo lo que vosotros me digáis, pero ya quedaba solo así que yo dije, bueno, es un texto precioso también para poder compartirlo con vosotros. 9:6 dice así la Escritura: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, pues el último nombre es el que yo quiero compartir con vosotros en esta mañana, y le pido al Señor que pueda hacerlo de verdad, con paz, con tranquilidad, que pueda comunicar lo que el Señor también ha puesto en mi corazón, la paz. Hablar de lo que es el príncipe de paz. Uno de los nombres dados a Isaías es príncipe de paz. Y mirad, a lo largo de toda la historia, uno de los bienes, porque al final es un bien, la paz, es uno de los bienes más perseguidos y más codiciados por el ser humano. Es conseguir la paz, que haya paz en el mundo, en medio de un mundo muy confuso, donde cada día más hay conflictos, guerras, y lo sabéis, está todo tan complicado y tan difícil, ¿verdad? Hay una organización, se llama ACLED. ACLED es una organización sin ánimo de lucro que estudia los conflictos y las guerras en todo el mundo, y
dice que significativamente desde lo que fue la Segunda Guerra Mundial, en el año 2025 hay más de 60 guerras o conflictos que están activos. Probablemente para nosotros lo que más nos suena, porque lo estamos viviendo en directo, pues es la guerra de Israel-Palestina o la de Ucrania y Rusia, pero hay conflictos en el Sahel, hay conflictos en Pakistán, en Afganistán, hay conflictos en distintos países, ¿verdad?, que de alguna manera están provocando, según ACNUR, en el año pasado, más de 123 millones de personas desplazadas y cientos de miles de muertos. La mayoría, muchos, de personas, de niños, de personas que no tienen nada que ver con el conflicto, pero que sufren lo que es las inclemencias de lo que es la guerra y lo que es el deseo de un país de dominar al otro, de perseguir, de sacar los mejores provechos, de dominar, ¿verdad? Pero esta es la realidad. En el mundo en que vivimos, la guerra y los conflictos es algo que realmente... Y mirad, la Primera Guerra Mundial fue en el 1914, poco después vino la Segunda en el 1939. No sabéis cómo están hablando últimamente, ¿verdad?, de lo que puede venir. Cuando pienso en esto, de verdad, mi corazón se estremece pensando en la gente joven, en los niños, en las criaturas, ¿verdad?, que no tienen ninguna parte en todo esto. Y cómo los países solo piensan, y los gobiernos, en dominar, en hacer suya la parte que no le corresponde, en hacer guerra y en hacer luchas. Hay una frase de un escritor romano del siglo IV que dice, y esa frase está muy en boga ahora: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y lo que de alguna forma está diciendo, ¿verdad?, es lo que están haciendo los gobiernos, que es gastando y gastando más presupuesto en armarse. Porque una nación que está potencialmente muy armada, de alguna manera casi es una forma de disuasión mientras sea atacada por otra. Así es que se está gastando más y más dinero en armamento, mientras hay millones de personas que no tienen ni siquiera para comer. Ese es el mundo en el que vivimos, ¿eh? Así es que probablemente el apóstol Pablo definió muy bien lo que es la vida del ser humano en Romanos capítulo 3, versos del 10 al 17. Y Pablo dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y mirad lo que dice el texto: y no conocieron camino de paz. El ser humano nunca ha conocido el camino de paz, porque la verdadera paz no tiene que ver con la ausencia del conflicto o la guerra, ¿verdad? Tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con ese concepto de descanso, de saber que estamos en las manos de Dios, de que toda situación y conflicto que tenemos que enfrentar está dirigido por Dios, el cual nos da en Cristo su paz para poder resolver esos problemas de la mejor manera posible, buscar las soluciones que de alguna forma, ¿verdad?, nos lleven a una experiencia de lo que es de reconciliación y de amor con las demás personas. Así es que cuando una guerra termina, no dudéis que eso es apaciguamiento o lo que es un intervalo de tiempo, pero después se volverá a abrir otra, porque el germen, la semilla y el brote de lo que produce la guerra no está en las circunstancias, sino que está en el corazón del ser humano. No hay quien busque la paz, no hay nadie, ¿verdad? Y fuera de Dios no hay paz. Es por eso que Pablo dice que el ser humano nunca ha conocido camino de paz. Bueno, pues yo quiero hablaros de un pasaje. El pasaje que yo quiero tocar se refiere a la Iglesia, claro que sí, pero nos presenta a ese príncipe de paz como Él es la paz, el origen de toda paz. Al mismo tiempo nos hace ver cómo Él la conquista la paz o la produce. Y finalmente el mensaje del Evangelio, queridos hermanos. Y a lo largo, si podéis leer las cartas del apóstol Pablo, todas las cartas del apóstol Pablo empiezan de la misma manera. Gracia y paz de Dios a vosotros en Cristo. Todas las cartas del apóstol Pablo. Gracia y paz a vosotros
de parte de Dios en Cristo. Así es que el Evangelio es un mensaje de gracia y de paz para un mundo que vive continuamente en conflicto, en luchas, en guerras, en entender la vida desde la perspectiva de lo que es el ser humano. Un ser humano que está en un mundo caído, ¿verdad? Que realmente no tiene a Dios en cuenta para nada y solo su fin y sus metas son las que persigue. Bueno, entonces yo quiero ver en este pasaje que está en Efesios capítulo 2, podemos leer el pasaje, Efesios 2, capítulos, versos del 14 al 18, y ver tres cosas con vosotros, tres ideas, tres enseñanzas que me gustaría poder desarrollar y que de alguna manera algo, ¿verdad?, de lo que podamos en esta mañana pues hablar aquí, podamos que se nos quede en el corazón. Dice así, capítulo 2 de Efesios, versos del 14 al 18, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, y que por medio de ella los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, ver con vosotros estas tres ideas. Primero, el origen de la paz. Segundo, lo que es la conquista de la paz y cómo Cristo hace posible que podamos tener paz al ser reconciliados con Dios. La tercera enseñanza es que se anunció el Evangelio a los que estaban lejos y estaban cerca, ¿verdad?, tanto a judíos como a gentiles, y el mensaje del Evangelio es la gracia y la paz de Dios viniendo a un mundo que está totalmente caído y que ni le conoce ni le acepta. Así es que esas tres cosas son las que yo quiero que podamos ver en esta mañana. El origen de nuestra paz, dice el verso 14, porque Cristo, Él es nuestra paz. Pablo está diciendo que el origen de la paz, el secreto de nuestra paz es una persona. Entonces, si el origen y el secreto de nuestra paz es una persona, ¿verdad?, entonces la realidad es que cuando Jesús hace la paz entre las personas, entre la familia, entre los pueblos, entre las naciones, entre las razas, las culturas, hay una paz que es verdadera, que permanece y que es auténtica. Cuando podamos ver que hay realidades que se presentan en nuestra vida, personales, familiares, incluso a veces en la misma iglesia, hermano, donde no hay guerra, no hay conflictos, pero no hay una buena relación, no hay una buena armonía, ver cómo Dios está construyendo, edificando, no hay una paz auténtica. Porque la paz auténtica no es el cese de la guerra o de los conflictos, siempre habrá conflictos. La idea es cómo solucionamos esos conflictos y cómo Dios trae paz a nuestras vidas para dar, digamos, con discernimiento y sabiduría, solución a lo que estamos viviendo. Así es que para poder vivir en paz, primero tenemos que tener paz nosotros. Y para poder tener en paz, queridos hermanos, es cómo está nuestra relación con aquel que Isaías llama el príncipe de paz. ¿Cómo está nuestra relación, verdad, con el Señor? Porque si nuestra relación con el Señor es buena, estamos viviendo en paz. Y si tenemos paz nosotros, podemos realmente afrontar las diferentes situaciones para sacar las mejores decisiones y poder abordar los problemas de una manera que honre a Dios, que nos reconcilie con los demás y podamos vivir una vida que realmente esté una vida viviendo lo que es viviendo la paz de Cristo. Cuando el Señor Jesús llega al final de su ministerio y en Juan, desde los capítulos 14 al 17, está haciendo un discurso especial con los suyos, le habla precisamente de esto, le habla de la paz. Y Jesús llega a sus discípulos y dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en Dios, creed en mí. Lo que Jesús le está diciendo a los suyos: mirad, vienen tiempos complicados y difíciles para vosotros.
cuando Jesús los deje, van a tener que vivir una vida afrontando las circunstancias y los problemas que van a venir como consecuencia de ser fieles al mensaje de Jesús y al mensaje del Evangelio. Vendrán tiempos difíciles para ellos, pero Jesús les está diciendo: yo os doy mi paz, para que podáis vivir los momentos que os van a vivir, de manera que podáis reflejar el carácter mío también a aquellos con los cuales os vais a tener que rodear. Un poco más tarde, en el capítulo 16, verso 33, dice estas cosas: os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, y la vida es así. Estamos rodeados y estamos en un mundo que no es el nuestro. Jesús dijo que Él nos envía al mundo, pero este mundo no es el nuestro. El mundo que nosotros esperamos es mucho más glorioso y perfecto de lo que es este mundo. Entonces, en este mundo vamos a tener aflicción, pero Jesús está diciendo: yo he vencido al mundo, por lo tanto os doy mi paz para que vosotros también podáis vencer en los conflictos y en las situaciones que se vayan produciendo en vuestras vidas. Al final, en el Evangelio de Juan, cuando Cristo ha resucitado y los discípulos están en el aposento alto y están un poco intimidados porque los judíos, de alguna manera estaban recelosos de todo lo que había ocurrido, y si los enganchan podían tener problemas, y Jesús se les presenta en el aposento alto y el Señor les dice: paz a vosotros. Y dice que le enseña sus manos y su costado y le dijo: mirad que no soy un fantasma, soy yo, soy Jesús. Y cuando el Señor se va de nuevo le vuelve a decir: paz a vosotros. Mirad, la paz es algo fundamental en la vida de los creyentes. En la vida de los creyentes difícilmente, muy difícil vamos a poder resolver los problemas y las situaciones conflictivas que se nos vayan presentando en la vida si no tenemos verdadera paz. Bueno, le haremos frente, tomaremos decisiones, pero muchas veces nos vamos a equivocar. Y muchas veces no vamos a tomar las mejores decisiones, ni vamos a llegar a los fines que Dios quiere que lleguemos. Es por eso que la paz es fundamental en nuestras vidas, en los creyentes. Y Jesús está diciendo: yo soy vuestra paz. Yo soy vuestra paz. Así que la promesa de Dios es esta, que Dios es nuestra paz en medio del conflicto. Y mirad, hermanos, cuando somos afectados por los problemas emocionalmente, nadie puede eludir esto, ¿verdad? Nos afectan los problemas emocionalmente. Pero aún psicológicamente muchas veces los problemas nos pueden distorsionar un poco la realidad de lo que está sucediendo. Y a veces no tenemos muy claras las ideas de lo que está. Solo la paz de Jesús, que llega a nuestro corazón, por medio de la cual podemos descansar, confiar y dejar lo que está ocurriendo en sus manos, puede dar a nuestras vidas lo que son las soluciones más positivas para afrontar lo que está ocurriendo en nuestro devenir de la vida. La paz de Jesús, querido hermano. Entonces, el principio para todos nosotros es que la paz de Jesús produce un corazón calmado, un corazón quieto, un corazón en descanso. Y cuando esto es así, cuando estamos viviendo la paz de Cristo, porque es una experiencia que estamos teniendo con Él, no en un día, no hoy, sino cada día de nuestras vidas, y esto tiene que ser así, hermanos, pues Él irá abriéndonos camino, irá hablándonos de una manera especial para poder tomar las mejores decisiones y poder afrontar las diferentes luchas y los diferentes acontecimientos que van teniendo en nuestra vida. Es imposible resolver un problema y resolverlo bien si no tenemos la paz de Jesús. Así es que la primera idea es esta, la promesa de Cristo: yo soy vuestra paz. Pero ¿cómo realmente se produce esto y cómo Jesús, ¿verdad?, conquista esta paz para nuestras vidas? La paz tiene que ver con reconciliación con el Dios de los cielos. Todos nosotros estábamos alejados, éramos enemigos y no conocíamos a Dios. Jesús viene y la Navidad expresa eso. Jesús desciende
para reconciliarnos, para traer paz y salvación a un mundo que está alejado de Él. Así es que Cristo ha hecho posible la reconciliación entre Dios y el hombre. Y Pablo va a decir ahora y va a expresar un ejemplo de lo que ha hecho en el pueblo de Dios para producir ahora y, digamos, para que haya un solo cuerpo, una sola unidad y un solo hombre. Una nueva humanidad de dos pueblos que se llevaban muy mal, se llevaban fatal, ¿verdad? Judíos y gentiles. Dice que Dios ha hecho que eso sea posible. Había una barrera que los separaba a judíos y gentiles. Los judíos eran pues de esa clase religiosa, el pueblo que Dios escogió. Y a lo largo de la historia, ¿verdad?, los judíos consideraban a los gentiles como una raza o algo, digamos, despreciable, de tal manera que tener relación con los gentiles, con quienes no eran con su pueblo, les contaminaba. Pero al mismo tiempo, los gentiles veían a la raza judía como una raza, digamos, mala, que estaba en contra de la humanidad. Los veían tan superiores, los veían tan superficiales, tan hipócritas y tan farsantes, que había producido una barrera infranqueable. En el templo había una pared que separaba lo que era el atrio de los gentiles, o donde los gentiles podían estar, pero ellos no podían llegar a las demás estancias del templo, salvo pena de muerte. Y Jesús dice que Él derribó esa pared, la derribó, ¿verdad? Derribó por medio de su sacrificio en la cruz. Mirad, hermanos, hay paredes que se levantan entre las personas, entre las familias, también entre esposos y esposas, entre hijos y padres, paredes que se levantan, hermanos, entre las razas, las culturas, entre las ambiciones del ser humano, paredes que son muy difíciles de derribar, por falta de diálogo, de comprensión, de aceptación, por falta de comunicación. Y cuando esa pared está ahí, no hay guerra, pero no hay paz. Si no derribamos esas paredes, es difícil realmente entender y vivir la paz de Cristo. Y esto es una realidad hoy día, incluso, quiero deciros, a veces a través de las mismas iglesias. ¿Verdad? Nos creamos unos conceptos de lo que son nuestras verdades, que son tan superiores y están por encima de los demás, sin respeto, ¿verdad? Y con un total agravio de cómo piensan otros y lo que vamos alzando son paredes que cortan el diálogo, la comunicación, la comprensión, la amistad, el amor, lo que es la reconciliación entre los seres humanos. Pero dice el texto bíblico, ¿verdad?, que Jesús quitó esa pared. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, dice que aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Mirad, el error de los judíos, ¿verdad?, es que habían cambiado lo que era la ley moral de Dios por lo que era la ley ceremonial. Y ellos habían abolido los mandamientos, la ley de Dios, por lo que eran sus propios mandamientos y ordenanzas que habían ido implementando, lo que era, digamos, para ellos la ley ceremonial de muchas cosas que habían ido añadiendo, pero que habían hecho de la vida algo realmente tan cargado y tan insufrible que no se podía avanzar. Así es que para ellos lo importante, querido hermano, era la tradición, lo que habían recibido a través de siglos. Pero esto a través de siglos lo que había ido fortaleciendo lo que era esa pared levantada entre judíos y gentiles. Así es que lo que hace Cristo por medio de su sacrificio en la cruz es que elimina la ley ceremonial, porque esta ley ceremonial eran sombras de lo que sería, digamos, el único sacrificio único y perfecto por el cual Cristo hace de una vez perfecto a los santificados. Ya no hay que hacer más ceremonias ni más sacrificios, y Cristo elimina toda esa ley ceremonial y como consecuencia quitan todas las hostilidades que había entre judíos y gentiles, y ahora lo que nace es una nueva humanidad, un nuevo hombre, y de esta forma viven la paz de Cristo también en sus vidas. Así es que en la cruz lo que nos expresa, ¿verdad?, es que todos estamos al mismo nivel, todo. Como hemos leído antes, ¿verdad?, que expresa Romanos, no hay justo ni en uno, ninguno, todos estamos al mismo nivel.
y lo único que necesitamos es la gracia, el perdón de Dios y la paz que elimina todos los problemas y las enemistades que hay entre las familias, en las casas, entre las personas y entre los pueblos. Cuando Jesús muere, ¿verdad?, y a través de su sacrificio elimina esa barrera y de dos pueblos crea uno solo, lo que hace es crear una nueva humanidad, un nuevo hombre, con una forma diferente de entender la vida, de proyectarse hacia los demás, una forma diferente de adorar a Dios, de estar entre nosotros totalmente de una manera que es como Cristo o como Dios quiere que sea, ¿verdad? Es una realidad que Él hizo, es cuando dejamos mirar, cuando dejamos de ser exigentes a los demás, dejando nuestras propias verdades que provocan a veces autocomplacencia, cuando dejamos nuestros egoísmos, nuestras motivaciones personales, nuestros orgullos, nuestras vanidades que nos inflan. ¿Sabéis? Hay que tener tanto cuidado, hermano, tanto cuidado. Y cuando nos llenamos del amor de Dios, de su gracia, de su perdón, cuando estamos abiertos al perdón, es que hay una verdadera reconciliación y la paz de Cristo se hace realidad en medio de su pueblo, en medio de las casas, de las familias, en medio de las personas y en un mundo que todavía no le conoce. Y dice el texto bíblico, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. En Cristo, Dios crea un nuevo hombre. Y en la medida que hay una relación que es vigorosa, que es buena entre el ser humano, entre el creyente y Cristo, vamos descubriendo, hermanos, lo que es la belleza, la riqueza de lo que es la vida de Cristo viviendo entre nosotros, en nuestras casas y en nuestra familia y en la iglesia. Lo más maravilloso, lo digo con todo mi corazón, cuando entras en una iglesia, es ver que hay verdadera paz, que hay un amor que es verdadero. He oído muchas veces, ¿verdad?, ese concepto y que es bueno, el concepto de lo que es estar lleno de una sana doctrina. Y tenemos que conocer la doctrina, tenemos que conocerla, porque si no conocemos la doctrina, no conocemos a Dios, tenemos que conocerla. Pero sobre todo, lo que tenemos es que vivir la doctrina. Porque si la doctrina no la vivimos, lo que hay simplemente es una mente llena de letras de conocimiento, pero no hay un corazón lleno del amor, de la gracia y del perdón de Dios. Así es que la verdadera paz se forja así, ¿verdad? Cristo ha dado su vida por cada uno de nosotros en la cruz. Y en la cruz, hermanos, si hemos sido reconciliados con Dios, tenemos que estar reconciliados entre nosotros, no hay otra. Si Dios en la cruz, por medio de Cristo, nos reconcilia, cuando todos estamos al mismo nivel y nos presentamos delante de aquel que es nuestro príncipe de paz, nadie puede decir tengo algo que es superior al otro. Es que estamos al mismo nivel. Es que no tenemos nada que ofrecer a Dios y solo la gracia y el favor de Dios, la misericordia y el perdón nos hace accesibles delante del trono de Dios y podemos acercarnos a aquel que es nuestro Padre eterno. No hay otra forma, queridos hermanos. Así es que en esta nueva vida y en esta nueva humanidad, Pablo va a decir en Colosenses 3:11 que ya no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay pobre ni rico, no hay diferencia entre razas, entre culturas, no hay diferencias, hermano. Porque dice, Cristo es el todo y en todos. Cuando esto lo entendemos, la vida es preciosa. La vida de la comunidad es preciosa. La vida del pueblo de Dios es preciosa. Pero la vida en la familia es preciosa. Y la vida de relación entre los hermanos es preciosa. Porque sacamos la belleza y la riqueza de lo que cada uno de nosotros tenemos, que Dios ha puesto en nosotros. Cuando vivimos la paz de Cristo, ¿verdad? Dios da una forma diferente de entender la vida. Y en un mundo como el nuestro, tan amenazado por tantos conflictos, no hay verdadera paz que se consiga por medios humanos. No va a venir la paz nunca, hermano.
Cuando termine esta guerra de Israel o de Ucrania, se abrirá otra, y cuando termine esa otra, se abrirá otra, porque el ser humano es así. Es un ser caído que nunca ha hecho la paz y que nunca ha conocido camino de paz. Y se volverá a abrir otro problema, se volverá a abrir otro conflicto. Y dice, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El sacrificio de Cristo hizo posible esa realidad de reconciliación con Dios, ¿verdad? Y los efesios recibieron el mensaje del Evangelio. Y mirad, la cruz, que para los judíos era tropezadero y para los gentiles era locura, ahora lo que surge es una nueva humanidad, un nuevo hombre, un nuevo pueblo diferente, porque ha recibido la gracia, el perdón de Dios y la paz de Cristo en sus vidas. Ahora han dejado las hostilidades. Es incomprensible, ¿no lo veis? Es incomprensible aún que dentro del pueblo de Dios haya hostilidades. Yo no lo entiendo. No lo entiendo, hermano. Es incomprensible que no haya relaciones que sean verdaderas, que sean sanas, que sean realmente. Es difícil de entender. Salvo, hermanos, que no estemos disfrutando la paz auténtica de Cristo. La lección para todos los tiempos, a lo largo de la historia, ¿verdad? Es que ya vengan conflictos, problemas, ¿verdad? Solo se pueden resolver a través de lo que es la paz que Cristo produce en nuestras vidas. No lo vamos a poder resolver de otra manera. Al pie de la cruz no podemos poner nada, ni nada que ofrecer y que realmente produzca el favor de Dios para nosotros. Ninguno de nosotros, querido hermano, ninguno podemos hacerlo. En la cruz es donde todos estamos al nivel, y cuando estamos delante de Cristo, ¿verdad?, es donde mejor podemos ver la realidad de nuestras vidas, porque ahí no podemos engañar a nadie. Y cuando vemos la majestad y vemos la hermosura, la gloria de Cristo, el príncipe de paz, dando su vida por amor, simplemente, no porque tú tuvieras algo que valiera, simplemente lo hizo porque te amó y dando su vida por nosotros. Es imposible, queridos hermanos, que allí no podamos sentir el deseo de reconciliación con los demás. No podemos, no puede ser. Porque si Cristo nos ha reconciliado con Dios, la expresión y la vida que produce la paz de Cristo en nuestras vidas es buscar la reconciliación con los demás. Así es que en la cruz, donde todos estamos a ese mismo nivel. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? Versos 17 y 18. El Evangelio es la buena noticia de Dios para el hombre. Como he dicho antes, las cartas del apóstol Pablo siempre empiezan de la misma manera. Gracia y paz de Dios por medio de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Mesías, príncipe de paz. Ha venido para reconciliarnos y para traer paz a nuestras vidas. Quien ha tomado la iniciativa ha sido Dios. Pero ante la iniciativa y ante el mensaje del Evangelio, la respuesta le toca al ser humano. Dios no va a forzar a nadie a aceptar el mensaje de gracia y de paz que viene y que le trae para tocar el corazón del... No va a forzar. Sin embargo, mirad, Pablo, que es una persona que Dios ha enviado para que lleve estas buenas noticias a las iglesias, y él dice unas palabras que son preciosas en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 20. Él le está diciendo: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Fijaros, Pablo está diciendo: os ruego. No está exigiendo, lo que está diciendo: os ruego en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Porque no hay vida que realmente lleve un sentido claro, específico de lo que es la vida en cualquier área, si no es a través de la reconciliación con Dios y trayendo a nuestras vidas la paz del príncipe de paz. La buena noticia, dice el texto bíblico, es para los que estaban lejos y para los que están cerca, para judíos y para gentiles. Pero mirad, hay un texto bíblico que está en Isaías, capítulo 57, versos del 18 al 21, realmente precioso. El profeta habla para un pueblo que está sufriendo las consecuencias de su rebeldía, y sin embargo, el amor de Dios es constante y persigue a ese pueblo porque quiere seguir hablándole de paz. He visto tus caminos
he visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados, y produciré frutos de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y yo lo sanaré. Lo que Dios quiere es sanar nuestras vidas, queridos hermanos. Y Dios amó tanto a ese pueblo que nunca lo dejó y no ha dejado todavía. Dios tiene realmente proyectos para ese pueblo, pero nunca debemos de confundir lo que son los propósitos y el proyecto de Dios para Israel que para la iglesia. Entonces Dios ama a ese pueblo profundamente y en su corazón está finalmente a recuperar lo que tanto amó y lo que tanto le dio. Y Pablo y el profeta dice, pero no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Mira lo que está diciendo el profeta, fuera de Dios no hay paz. Para aquel que desecha la gracia de Dios, que no quiere realmente aceptar el mensaje del Evangelio de gracia, de paz, de reconciliación, no hay forma de vivir la paz. Porque la paz, hemos dicho, ¿verdad?, que no es la ausencia de conflicto, sino es el descanso profundo, el disfrute, el deleite de ver la riqueza de Dios manifestada en tu vida en medio de cualquier situación y de cualquier problema. ¿Cuáles son las implicaciones de aceptar el Evangelio? Dice el texto bíblico, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada para un mismo espíritu al Padre. Y Pablo está diciendo que aquí la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando profundamente para llevarnos a esa relación de disfrute, de deleite con aquel que es nuestro Padre Celestial. Y cuando hemos sido reconciliados y tenemos la paz de Cristo y tenemos acceso delante del trono de la gracia, podemos experimentar lo que es el cuidado paternal del Dios Celestial en nuestra vida, en cada momento, en cada situación de la vida. Mirad cada lágrima, cada disfrute, cada deleite, cada cosa que acontece en nuestra vida tiene un propósito en los planes de Dios. No ocurren porque sí. Si Dios lo permite, tiene un propósito en nuestras vidas y seguro que es fortalecer nuestra fe y hacernos más maduros y hacernos personas cada día más dispuestas a llevar lo que Dios ha hecho en nosotros también a otras personas. Así es que es en esta relación tan especial con nuestro Padre Celestial que la vida comienza a ser lo que Dios quiere que sea. El corazón lleno de amor de nuestro Padre, tratando con nosotros y quitando toda enemistad y llevándonos a una relación de deleite, de riqueza, de belleza, no solamente con Él, sino con aquellos que nos rodean. Hermanos, qué bueno es poder venir aquí y poder abrazaros, y poder besaros, y poder decir, aquí estoy para lo que haga falta, y poder decir, lo que está por delante es mucho mejor que lo que estamos viviendo ahora. Y poder expresar, vamos juntos, avancemos juntos, vayamos. Aquí no hay ya ni más alto, ni más bajo, ni alguien que es superior a otro. Dios ha dado a la Iglesia, porque Él así lo ha querido, diferentes dones y responsabilidades, pero la Iglesia todos somos iguales para Él. Y cada uno tendrá una misión, y uno será boca, otro será ojo, otro será brazo, otro será... Pero cuando ese cuerpo está unido y disfruta de la paz de Cristo, cuando ese pueblo manifiesta lo que es la vida vivida en esa relación con el Dios de los cielos, con el Dios que derrama su lluvia sobre justo e injusto y sigue siendo benéfico, bondadoso y maravilloso con nuestras vidas, merece la pena, queridos hermanos, seguir adelante, ocurra lo que ocurra, pase lo que pase. Esa es la paz de Cristo y del Príncipe de Paz. Mirad, hay una enseñanza que yo quiero ver con vosotros en esta mañana. Por último, nosotros estamos dando en la casa lo que es el Sermón de la Montaña. Bueno, llevamos así ya casi 3 meses, ahora nos están ayudando los líderes y ellos están compartiendo con nosotros. Y todo momento es precioso, no importa si somos 6, si somos 8, no importa. Lo importante es salir edificados, construir, edificar y seguir adelante. Hay una bienaventuranza que es preciosa. El Señor en el Sermón de la Montaña está expresando y está haciendo un discurso y está diciendo estos son
los valores y la ética del reino para la Iglesia, por el pueblo de Dios hoy. Y en el verso 9 dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mirad, los pacificadores son aquellos, ¿verdad?, que proclaman el Evangelio y señalan el camino de paz a Dios, que aman la paz, que la viven y que son proactivos para que esa paz sea una realidad en la Iglesia, en la sociedad, en la familia y con quien tú te relaciones. El pacificador es alguien que va a decir: estos serán llamados hijos de Dios. El pacificador nunca va a permitir o nunca va a hacer algo que ensucie, que perturbe la relación de las personas. Una de las cosas que es fundamental en la Iglesia es construir, edificar, construir, edificar. No importa dónde estés, no importa si eres un ladrillo que está puesto abajo o que está puesto arriba, no importa, el caso es que sea un ladrillo que Dios ha puesto para construir y edificar, y que ese edificio siga creciendo, madurando, y por medio de lo que es el testimonio y la palabra haya más personas que puedan llegar al conocimiento de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y mirad, Romanos capítulo 10, versos 14 y 15, dice así la palabra: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena noticia de Dios. Qué importante esto, hermano. Cada uno de nosotros debemos de ser esa persona de pacificador, donde estemos, donde nos encontremos, es buscar la armonía, buscar las buenas relaciones, buscar que Cristo sea una realidad allí donde hay una familia, dos personas, la Iglesia, donde el Señor nos ponga en nuestro trabajo con nuestros vecinos, que podamos anunciar lo que son las buenas noticias y la paz de Dios. ¿Y sabéis por qué, hermano? Porque Hebreos capítulo 12, verso 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Seguir la paz, querido hermano, seguir la paz de Dios, la paz de Cristo, fortaleciéndonos en ella, hablando de Él, reconciliando allí donde estemos, buscando lo que es la realidad de personas que se reconcilian y que puedan ver a través del testimonio, no solamente de nuestra boca, sino de nuestra vida, que Cristo ha venido. Y ha venido, hermanos, con un mensaje de paz, de gracia, de amor y perdón. Y os digo, si lo que es la venida de Jesús, el nacimiento, la natividad de Jesús, la dejamos solos en esa perspectiva del pobre niño naciendo en un pesebre, no estamos perdiendo toda la historia. Solo tiene sentido cuando vemos por qué ha venido, lo que ha implicado en nuestra vida, lo que ha hecho, quitarnos toda hostilidad. Nos ha llenado de su gracia, de su amor, de su perdón. Y ahora el salmista dice algo que realmente es precioso: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que sean días de disfrute, que podamos realmente sentir esa paz en nuestras casas, en nuestra familia, y donde estemos, que podamos pedirle al Señor: úsame para hablar de lo que tú has hecho en mi vida y que pueda impactar lo demás, de lo que es la gracia, la paz y el amor de Jesús. Que Él nos bendiga, hermanos. Vamos a tener una oración y yo deseo que tengáis una feliz semana, que disfrutéis de lo que el Señor tiene para vosotros y podamos seguir avanzando juntos hacia adelante. Padre amado, gracias por poder estar aquí en esta mañana. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nosotros, Señor. No merecíamos nada, oh Dios, y el Príncipe de Paz, Señor, vino a nuestro encuentro y tocó nuestro corazón, tocó nuestra vida. Y, Señor, cuando tú tocas la vida es difícil decirte que no. Y cuando tú nos das visión, Señor, y nos haces ver y nos haces comprender dónde estábamos y lo privilegiados que somos ahora, Señor, solo podemos decirte gracias, Señor, por haberme amado
no tenía nada que ofrecer, no tenía nada que valiera para ti. Y Señor, tú me has hecho un hijo tuyo, Señor, y poder acudir a ti ahora, descargar mis problemas, Señor, confiar en ti, descansar en ti y poder ver tus bondades y tu paternidad reflejada en lo que es cada día, Señor, derramando tus bendiciones sobre nuestras vidas. De nuestro corazón solo puede salir gracias, Señor. Cuando viene ahora la Navidad, cuando viene lo que es ese tiempo de reflexión, también de disfrute con la familia, oh Señor, que podamos vivir tu paz y podamos llevarla también a otros. Úsanos, Señor, a ser pacificadores en un mundo, Señor, que no entiende lo que es la paz verdadera. Alabado sea, Señor, glorificado sea en el nombre de Jesús. Amén.